Hola, hola. Sí. Vale. Pues muy buenos días a todos. Bienvenidos a este segundo día de la edición 2022 de Mediterránea Gastrónoma. Estamos aquí, les saludo desde el espacio que hemos denominado El Aula, que ya saben que es un espacio que dedicamos a diferentes temas, pero todos orientados a mejorar la información y la formación de los profesionales del sector de la gastronomía que nos visitan en esta feria, en estos días aquí en Valencia. El espacio que vamos a abrir a continuación está dedicado al management gastronómico y vamos a iniciar la mañana con una ponencia que lleva como título People Centric Design. La encargada de ofrecer esta ponencia es Rebeca Muñoz, que es CEO and Partner de Livit Design, la mayor empresa del mundo especializada en la creación de conceptos escalables de food and beverage. Además, Livit se define como mucho más que una consultora estratégica, donde la arquitectura, el diseño, las operaciones, las marcas, la innovación, la eficiencia y la tecnología se ponen al servicio de sus clientes, de los restaurantes. Rebeca va a enfocar su ponencia en la importancia de poner precisamente a los clientes en el centro. Así que les invito que si no quieren venir aquí y sentarse a escucharla de cerca, por lo menos que presten la mitad de sus orejas y pongan atención a esta ponencia. Así que, Rebeca, cuando quieras, el escenario es tuyo. Muchísimas gracias y bienvenida. Gracias. ¿Quiénes de vosotros vendríais esta noche a cenar a este restaurante? ¿Quiénes de vosotros vendríais esta noche a cenar a este restaurante que invito yo esta noche? Aquí la cosa cambia, ya decía yo, ¿cómo sois? Ahora os invito a preguntaros ¿por qué? Y ahora os invito a que penséis que tal vez sea porque los 214 puntos de contacto existentes entre este restaurante y sus consumidores están perfectamente estudiados, definidos y diseñados para él. Vengo a contaros algo que seguro que ya sabéis, pero que espero que a través de estos 45 minutos compartiendo aprendizajes y proyectos con vosotros, os cale, eche raíces y os ayude a evolucionar, inventar o transformar vuestros negocios. Conecta con tu cliente. La experiencia de cliente es una filosofía, es una disciplina, es un enfoque estratégico, crítico, que las empresas y las marcas de restauración tenemos que utilizar para poder evolucionar. La experiencia de cliente de alguna forma refleja e incorpora los valores individuales de cada persona, de tal manera que cuando yo decida comprarme un batido, este va a reflejar mi conexión con la comunidad, el trato a los animales e incluso mi religión, de forma que la experiencia y la identidad serán las dos caras de la misma moneda. Y ahora la pregunta es, ¿y cómo podremos conocer a nuestro cliente? Bueno, es fácil, a través de la inteligencia artificial, Internet de las cosas, 5G, 6G, computación cuántica y otro montón de tecnologías que no paran de evolucionar a la velocidad de la luz, nos van a permitir conocer a nuestro cliente y llegar hasta él cuando y como queramos. Bueno, buenos días, mi nombre es Rebeca Muñoz, soy CEO de Livit Design. No soy la que está detrás del globo ni el que está debajo del casco, soy la que está detrás de un periódico que está al revés. Y como se ve en esta foto y seguramente también en este vídeo,
Gracias a que somos animales un poco extraños y gracias a que tenemos un equipo maravilloso de arquitectos, interioristas, chefs, cocineros, DJs, diseñadores gráficos, gente de marketing, de branding, y sobre todo gracias a que hemos sabido poner al cliente en el centro de todo lo que hacemos, nos hemos convertido en lo que somos hoy en día. ¿Y cómo nació un poco Livit? Vamos a dar un paso hacia atrás. ¿Qué es lo que hay detrás de un proceso estándar a la hora de conceptualizar un restaurante? Vale, ¿qué hay detrás? Hasta ahora, al principio, lo que hacía Livit era muchos proyectos de ejecución, proyectos de restaurantes, pero nos dimos cuenta de que detrás de un concepto siempre hay un visionario, un chef, una persona que quiere montar un negocio. Pero además hay un equipo de business que se encarga de estudiar el P&L, el modelo de negocio, el crecimiento, las métricas. Y además hay un equipo que se dedica al marketing, a toda la parte de marca, al conocimiento del cliente, a social media. Y además hay un equipo que se dedica a culinario, a operaciones, a todo el diseño de la cocina. Y además hay un equipo de desarrollo que hace toda la parte de diseño, de restauración. Y además hay un equipo de consultoría que se encarga de hacer los packaging, los touchpoints. Pero vimos que muchas veces esta comunicación lateral era totalmente inexistente. Y es aquí cuando nace Livit y hacemos una propuesta en la que creamos un servicio 360 grados donde realmente conseguimos hacer experiencia de cliente, touchpoints, menú, experiencia de consumidor, negocio, poniendo siempre a las personas en el centro de todo. Esta V es nuestra V de Livit, que además significa persona en chino. Y cuando digo que ponemos a las personas en el centro de todo, hablo del cliente, del consumidor final, del que va al restaurante, del dueño de la marca, que son los que al final deciden los negocios, del staff, por supuesto, de quienes operan los restaurantes y, cómo no, del equipo de Livit, que también somos personas. Y así hemos creado un servicio que abarca absolutamente cualquier cosa que tenga que ver con un concepto de restauración. Naciendo la experiencia de cliente, poniendo al consumidor en el centro de todo, pasando por el naming, el branding, el diseño conceptual, el menú, las estrategias de menú, la eficiencia operativa y así hasta acabar diseñando lo que es el restaurante, el diseño del restaurante, que no es más que el resultado final tangible de todo lo anterior. Y gracias a eso nos hemos convertido en la empresa más grande del mundo, especializada en la creación y reposicionamiento de conceptos de F&B a nivel internacional. Y estamos orgullosos de pensar que más de 14.000 restaurantes en el mundo se han abierto gracias a nosotros, a nuestro diseño, y que estamos activos en más de 45 países. Estas son algunas de las marcas para las que estamos trabajando, o hemos trabajado en el pasado. Seguro que conocéis a muchísimas de ellas. Son conceptos generalmente escalables, que tienen que tener la capacidad de poder replicarse en cualquier parte del mundo, con lo cual generamos los guidelines y todas aquellas directrices que les permitan implantarse en cualquier región sin perder la identidad de marca. Pero vamos a lo importante, que hemos venido aquí a contaros que tenemos que contactar con nuestro cliente por 3 razones fundamentales. La primera, porque vamos a poder crear fans. La segunda, porque vamos a poder ser más eficientes. Y la tercera, porque vamos a poder evolucionar. Os voy a reconocer algo. Yo soy de Apple, soy de Mac. Me encanta ese teclado blanco maravilloso, ese ratón que parece una pieza de arte encima de la mesa. Y también soy de McDonald's. Siento si hay alguien de Burger King por aquí. Yo soy de Burger King, fuera aquí no. Yo soy de McDonald's, pero ¿habéis oído lo que he dicho? Yo he dicho que soy de McDonald's, no que yo como o yo consumo McDonald's. Yo soy de McDonald's, porque yo soy fan de McDonald's. La palabra fan viene de fanático, que es un sentimiento que se manifiesta con una pasión exagerada, desmedida o irracional. Hasta el punto que cuando un fan es fan de una marca, este es capaz de perdonarla, incluso aunque esta marca no haya estado a la altura. ¿Y a quién tenemos que convertir en nuestros fans? Pues como diseñadores y como responsables de la creación de conceptos tenemos que ser capaces de crear experiencias más allá del espacio físico que les obliguen y les permitan a estas nuevas generaciones a levantarse del sofá, a dejar de formarse online, a dejar de ver series en Netflix y a vivir experiencias que les hagan repetir. No sé si conocéis a este influencer. Sí, por aquí veo que algunos que sí. Yo no tenía ni idea, la gente joven está muy al tanto. Se llama MrBeast, ¿vale? Es uno de los youtubers más famosos del mundo. Uno de sus vídeos tiene más de 45 millones de visitas. Este tío no tenía ni idea de restauración, ¿vale? Pero tenía fans. Y ha conseguido abrir 600 restaurantes en menos de un año.
Ese es nuestro competidor a día de hoy. Y más allá de muchas campañas de marketing que puedan hacer con influencers, en este caso es Tim Hamsters, que hizo una campaña con Justin Bieber, que incrementó las ventas en más de 10 puntos durante el último trimestre de 2021. Quería contaros este caso. Este TikToker se llama John Moss. No sé si algunos le conocéis. Es el TikToker americano más famoso del mundo. Bueno, pues Pizza Hut hace unas semanas decidió relanzar su pizza Detroit y se asoció con John Moss y han compuesto una banda sonora exclusiva para el relanzamiento de esta pizza. Bueno, John Moss asegura que ha aprovechado esta composición para demostrar su amor hacia la pizza Detroit y para declararse fan de Pizza Hut. Pero lo realmente fascinante es esto. Estas tres chicas que veis aquí son influencers virtuales. En China, el mercado de influencers virtuales mueve más de 52 billones de dólares. Y no estoy hablando de lo que va a pasar mañana, estoy hablando de lo que está pasando hoy. Y hablando de marcas que han sabido ver más allá del espacio físico, quería comentaros esta cadena de hamburgueserías que se llama Vicio, seguramente que muchos les conocéis. Empezaron como una marca virtual, tienen una imagen bastante rollo páginas porno, no sé si alguno de vosotros sabéis un poco de qué va esto, pero realmente han tenido una potencia a nivel de marketing brutal y si no solo local físico, han conseguido crear seguidores de culto, porque se han dado cuenta además de algo clave, que es que el algoritmo de Globo está en las reviews positivas. Y si no solo local físico, han conseguido crear seguidores de tal manera que te puedes comprar unas sneakers de Vicio en el flagship de Nike de Barcelona. Increíble. La segunda razón por la que tenemos que conectar con nuestro cliente es porque esto nos va a ayudar a ser más eficientes. Este es un ejemplo europeo al que le llamamos desencadenando la cadena. Es el grupo de restauración Big Mama, seguro que conocéis algunos de sus restaurantes, y lo que han hecho es crear 21 experiencias diferentes, 21 restaurantes diferentes, pero manteniendo la misma operativa, los mismos menús, y esto que les permite no tener que inventar la rueda cada vez que hacen una nueva apertura. Esto llevado un poquito al mundo de la hotelería, que tiene mucho que ver con todo nuestro sector de la restauración, del F&B, es algo que han hecho muy bien en Soho House. Es un club privado que se fundó en Londres en el 95 y que ha tenido la intención de crear un hogar para toda la gente que está fuera de casa viajando constantemente, que además trabajan en industrias con alma creativa. Según su fundador, que es Nick Jones, han crecido gracias a que han sabido colocar al cliente, al que se hospeda, en el centro de la toma de cualquier decisión. Hasta el punto que nacieron en un hotel muy chiquitito en Londres. Sus propios huéspedes le pidieron que crearan un lugar diferente, en un sitio que tuviera más que ver con el campo, y han llegado a crear numerosas localizaciones a lo largo de todo el mundo, estratégicas como Ámsterdam, Barcelona, Berlín, Chicago, y hacen algo parecido, ¿no? Han conseguido con el mismo modelo operativo crear 41 diferentes experiencias con 41 hoteles diferentes con el mismo modelo operativo. Tienen una cosa muy interesante, que es que consiguen crear muchas experiencias en el mismo entorno, desde la zona para dormir, coworking, restaurante, y crear lo que nosotros llamamos el co-everything, ¿no? Que en un mismo hotel, en un mismo espacio, puedas hacer absolutamente cualquier actividad. Y como os decía, son 41 ubicaciones donde mantienen el 50% del modelo operativo y un 50% que se adapta al edificio, a lo local y al entorno. Y al final, con una serie de guidelines, donde siempre se repiten los mismos patrones, son los de madera, terciopelo, conseguimos ver en todas las imágenes cómo con esos mismos patrones consiguen crear diferentes experiencias, pero consiguen que el cliente se sienta como en casa. Además, con esto que comentamos de intentar que las experiencias vayan más allá del espacio físico, en el Primavera Sound de este año hicieron un corner específico para este tipo de clientes y que pudieran tener también su espacio dentro de Primavera Sound. Bueno, hablando sobre las expectativas, este es uno de nuestros restaurantes. Nosotros lo que hemos pensado que tenía sentido antes de ponernos a diseñar cualquier concepto de restauración era testarlo, era operarlo, era probarlo en diferentes mercados y aquellas cosas y estrategias que sabemos que funcionan, cuando sabemos que las medimos y que tienen sentido, se las empezamos a ofrecer a nuestros clientes. Este es nuestro primer restaurante, está en Estocolmo.
hemos creado lo que llamamos el modelo Fast Fine, ¿vale? Que aúna lo mejor de los dos mundos, lo mejor del fast food en cuanto a eficiencia, en cuanto a operatividad, y lo mejor del fine dining en cuanto a un contexto premium y a un diseño de calidad. Esta es una pizzería que, bueno, para que os hagáis una idea, el precio medio son 15 euros la hora, pero aparte de lo que estáis viendo en esta imagen, pasan muchas más cosas. Este es uno de nuestros rincones más instagrameables, con una palabra así un tanto irreverente. Y como decía, aparte de lo que veis, hay una cosa muy interesante que hemos aplicado, que es la experiencia olfativa. Nosotros tenemos dos esencias. Nuestro principal menú son pizzas y ensaladas. Lo que hacemos es que, dependiendo de si queremos que el consumidor consuma más pizzas o más ensaladas, expandimos olores que tienen más que ver con temas de carbón, de leña, o esencias que tengan más que ver con albahaca, con especias. Y hemos realmente conseguido modificar el mix de ventas. Algo también súper interesante, la estrategia musical. Porque más allá de que yo pueda estar cenando, comiendo en el restaurante, con mi pareja, esté comiéndome una pizza, y esté escuchando un playlist de canciones que me gustan, que me conectan con la marca, y al día siguiente pueda ir en mi coche escuchando este playlist y esté fidelizando, haciendo fans con mi marca, más allá de eso, hemos demostrado que, dependiendo de los beats por segundo que son una canción, la gente se queda más o menos tiempo en el restaurante. Esto es algo que tiene que ver directamente con el cerebro. De manera que conseguimos modificar la rotación y, por tanto, toda la parte de facturación. Súper interesante. Qué importante, cómo viste el staff, ¿no? Cómo viste los cocineros, los camareros. ¿Qué sentido tiene crear una marca y que realmente todo esté unificado, que todo tenga un hilo conductor? Y más allá de qué está pasando en el restaurante, cómo se sirve mi comida, ¿no? Qué importante ahora con toda la parte de delivery, cómo es el packaging, cómo llega mi producto a casa. Esta es la caja de nuestra pizza. Cuando dijimos que nos íbamos a gastar más dinero en la caja, nos dijeron que si estábamos locos. Pero habíamos hecho un estudio que nos demostraba que la gente estaba dispuesta a pagar un 27% más por la misma pizza si estaba metida en esta caja que si estaba metida en una caja de cartón. Es una caja con el interior dorado, que tiene un lazo de seda para poder extraerlo. Y lo curioso es que durante la primera semana el 80% de nuestros clientes le hizo una caja a la pizza y la subió a Instagram, de forma que, sin haberlo sabido, se generó una campaña de marketing que nos posicionó súper alto en cuestión de días. Y es que es un dato muy importante, que es que el 58% de los consumidores están dispuestos a pagar más por el mismo producto si el packaging es mejor. Y cuanto más jóvenes son, más dinero están dispuestos a pagar. ¿Qué os voy a contar de toda la parte del delivery, del canal off-premise? Si hace 2 años hablábamos de que estaba ocupando el 18%, ahora mismo estamos en un 60% del delivery. Hablamos de mercados en el que esta cifra se dispara hasta el 70%. Y en todo lo que tiene que ver con el diseño de restaurantes, esto está transformando absolutamente cada cosa que hacemos. Estamos diseñando Dark Kitchen. Estamos creando marcas que solamente están pensadas para el delivery, para servir a domicilio. Estamos creando líneas secundarias en restaurantes que ya existen para poder dar servicio a toda la parte de comida a domicilio. Estamos abriendo puertas secundarias en el back of house y en el front of house para poder atender a los riders. Estamos colocando street managers para poder ordenar a todo el mogollón de riders que se acumulan en las puertas. Estamos implementando tecnología para gestionar las colas. Y en todo lo que tiene que ver con el diseño de los freestanding, súper interesante también cómo cambia el diseño, estamos haciendo salas mucho más reducidas, porque realmente el canal de servicio a domicilio es mucho más importante y la cuota es mucho más alta. Estamos creando varias líneas para los coches. ¿Os acordáis de el típico freestanding de McDonald's? Estamos creando hasta 3 carriles para que 3 coches en paralelo puedan ir a pedir al restaurante. Estamos reservando espacios para carside. Estamos diseñando esta especie de boxes, ¿vale? Para que realmente el cliente pueda llegar, lo coja caliente y se lo lleve a su casa. Y estamos creando ventanas exclusivas para que los riders, la gente de Glovo, de Uber, pueda ir directamente a recogerlo. Una estrategia muy interesante que vemos a nivel internacional es como algunas marcas lo que hacen es invertir en el flagship, en un restaurante donde realmente se trabaje la experiencia de cliente, donde hay una inversión muy bestia. Y lo que hacen luego es crear pequeños restaurantes en zonas mucho más locales, de vecindarios, de forma que cuando el cliente hace un pedido, se piensa que lo está haciendo al flagship, pero en realidad lo está haciendo a una zona que está mucho más cerca de su casa, con lo cual la eficiencia es inmensa. Seguro que habéis escuchado hablar de las cocinas virtuales. Sin duda pensamos que aquí está el futuro. Son espacios con cocinas, con Dark Kitchen, donde no solamente se cocina para una marca, se crean
cocinas donde conviven entre 5 y 10 marcas diferentes, pero están operadas por la misma empresa. ¿Qué conseguimos con esto? Que al final, sin espacio de sala, un cliente pueda pedir cocina mexicana, japonesa, mediterránea, a un mismo espacio físico, a una misma cocina. Estos son los clientes internacionales, se llaman Carf, han convivido hasta 7 marcas diferentes. Este es otro cliente que ha tenido la grandísima idea de coger freestandings que a través del COVID han sido abandonados y que ya no se pueden operar, y los ha convertido en Dark Kitchen, donde realmente están conviviendo entre 5 y 7 marcas diferentes. Como no, os tengo que hablar de la inflación, ¿vale? Del crecimiento de un 10% y del incremento del 14% en la cesta de la compra, de la gran resignación de cómo han incrementado los precios de los combustibles líquidos, estamos en máximos históricos, de la gran caída del euro, en 20 años no se había visto algo así, de la gran caída de la bolsa de Estados Unidos y de un dato que es horroroso, de la gran renuncia, de cómo los empleados están renunciando, más que en datos históricos. En Estados Unidos 50 millones de personas han dejado su trabajo en 2021 y esto está afectando a la hostelería más que ninguna otra cosa. Vale, y nosotros, como responsables de marcas de restauración, como diseñadores, como operadores, ¿qué podemos hacer con todo esto? Tenemos que pensar de manera diferente. Y es a lo que nosotros hemos llamado la reevolución, ¿vale? Que está basada en 6 pilares diferentes. Primero, crear menús más sencillos o simplificar los menús que ya tienes. Segundo, simplificar al máximo tus operaciones. Tercero, invertir en equipamiento y en automatización. Cuarto, trabaja la experiencia de tu empleado, cuida de tu empleado. Quinto, saca el máximo rendimiento de cada espacio. Y sexto, estandariza los procesos de construcción. Y ahora os contaré algunos ejemplos para que podáis entenderlo. Esta es nuestra carta de BI. Veis que es una carta súper sencilla. Tiene unos entrantes, unos bowls, ensaladas y pizzas. Muy poquitas, vale. En realidad la materia prima es muy básica, el producto es súper sencillo, pero lo que trabajamos muchísimo es la presentación, el emplatado. Es una comida que por supuesto está buena, hemos diseñado con un chef ejecutivo, pero lo que hacemos es que realmente el momento de la comida sea wow. Cuando te llega ese plato a la mesa, el contexto es tan bestia que la comida te gusta. ¿Qué pasa con los cócteles? Lo mismo, nuestros cócteles están preparados desde hace una semana. Con eso conseguimos que una persona del staff consiga crear un cóctel en 2 minutos. ¿Pero qué hacemos? Pues, por ejemplo, en este hemos metido nitrógeno líquido y tiene movimiento. Y en este lo que conseguimos es que al mezclar un líquido con otro cambia de color, porque nuestro cliente lo que quiere es un posado, hacerse un vídeo en movimiento y subirlo a Instagram. Una estrategia que utilizamos mucho es lo que llamamos el cross-training. ¿Qué es esto? Intentamos que toda la gente del restaurante, todo el staff, tenga la capacidad de poder operar en todas las estaciones, ¿vale? Alguien que sabe hacer una ensalada tiene que saber hacer una pizza, tiene que saber estar en los baños, tiene que saber estar en la zona de lavado, de manera que si estudio todas las partes del día, soy capaz de operar mi restaurante con el mínimo de personas posibles cuando no hace falta y cuando el restaurante está lleno, hacerlo con el máximo número de personas posibles, ¿vale? Es lo que llamamos el cross-training. Y os invito a que calculéis una métrica que es a cuántas personas puede una persona de mi staff atender por hora. ¿Y esto qué nos va a permitir hoy en día? Contratar a la gente no tanto por su conocimiento y su experiencia en restauración, sino por su actitud y por su personalidad, porque las generaciones de hoy en día además vienen con muchas ganas, pero quieren que les dejemos ser como son ellos. Y además lo que hacemos es, como complemento a la formación, les formamos a través del gaming, ¿vale? Una aplicación en la que a través de vídeos con un máximo de 2 minutos, porque si no hemos visto que pierden el foco de atención, les vamos formando en cada estación. Y esto nos ha demostrado que el 83% del staff se siente más motivado y que el 87% está más feliz y, por tanto, es más productivo. Este es un ejemplo de Ampizza, de cosas, hablando de cómo cuidar a tu empleado, de cosas que han hecho. Es una de las cadenas americanas que más auge han tenido en cuanto al cuidado de su staff. Han hecho cosas como darles tiempo libre remunerado para el activo y el voto. Les han dado 5 euros en Lyft, que es el competidor de Uber, para que eviten el uso de transporte público. Cierran tiendas en días de elecciones, dan bonus. Bueno, en fin, estas cosas que al final tenemos muchísimo que aprender. Otra cosa que hacemos en BI, en nuestro restaurante, es lo que llamamos el day part, ¿vale? Lo que hacemos es estudiar qué pasa desde que abrimos por la mañana hasta las copas de después de la noche, ¿vale? Entonces, a través de modificar cosas como la iluminación,
el sonido, la decoración, conseguimos crear diferentes experiencias desde la mañana hasta la noche, con lo cual le damos la máxima rentabilidad a cada metro cuadrado para que siempre pasen cosas diferentes y el cliente, cuando vuelva, siempre pueda vivir una experiencia distinta. Este es nuestro restaurante de Vi, el de Los Ángeles. Este es al que vamos a ir esta noche a cenar, los que habéis estado desde el principio. Nos dieron el premio al mejor diseño hace 3 años, si no recuerdo mal, en Los Ángeles. ¿Qué hemos aprendido aquí? Nosotros lo que hicimos es diseñar absolutamente todo y construir absolutamente todo fuera de Estados Unidos. Lo transportamos todo, menos la mano de obra, esto lo llevamos en avión. Lo ensamblamos en Los Ángeles en 3 semanas y un local que tenía que haber costado 3,2 millones de dólares nos costó 1,3. Algo que también hemos comprobado es que a través de tu diseño puedes modificar el mix de mentas y bebidas, ¿vale? Este es otro local en Malmo. Lo que hicimos fue colocar toda la parte de coctelería mucho más cerca de la puerta. Y esto lo que hace es que el cliente le dé mucha más importancia a la parte de bebida y hemos modificado e incrementado el mix de bebidas en 20 puntos. Y la tercera razón por la que tenemos que ser capaces de conectar con nuestro cliente es porque esto nos va a permitir evolucionar. La industria está cambiando a la velocidad de la luz. Estoy seguro de que todos lo estáis viviendo a una velocidad de vértigo. Quería comentaros un caso, este caso ya es un poco más antiguo, es de hace 2 años, es Sublimotion. Tienen un local en Ibiza y otro en Dubái, si no recuerdo mal. El cubierto creo que son 1.400 por persona. Aquí también, si queréis, vamos a ir esta noche, pero esta vez aquí no os voy a invitar. Y lo que han conseguido es que a través de un montón de tecnología, en cada plato consiguen que se viva una experiencia diferente. Una cosa espectacular. Quería comentar que está pasando también en algunas ciudades como Madrid, también en Barcelona, también en Valencia. Como antes el cliente pensaba en primero vivir un espectáculo, ir al cine, al teatro, luego cenar y luego tomarse una copa. Y están empezando a surgir un montón de conceptos híbridos que lo que consiguen es que dentro de un mismo espacio la gente pueda realmente vivir todas estas experiencias. Hay conceptos maravillosos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Omnia Las Vegas, Academia Los Ángeles y un concepto maravilloso que os invito alguna vez, si podéis, a disfrutar, que es Heart Ibiza, en el que Ferran Adrià se ha asociado con Circo del Sol y han creado un concepto redondo y maravilloso al que espero que algún día podamos ir. ¿Y por qué tenemos que evolucionar? Pues porque a los restaurantes nos están saliendo competidores por todas partes. Tenemos el retail, los hoteles, los bienes de consumo masivo, los influencers, redes sociales. TikTok, ¿qué le pasa a TikTok? TikTok sabe absolutamente todo de nosotros, sabe qué consumimos, cuándo lo consumimos, con quién lo consumimos y cada movimiento que hacemos. Ha planeado abrir más de 1.000 restaurantes antes de que termine 2022. ¿Cómo os quedáis? Algunas aplicaciones como Bumble, este es el competidor de Tinder, vais a decir, yo no lo conozco, pero tengo un amigo. Bueno, pues Bumble lo que ha decidido es empezar a abrir locales físicos. Después de abrir varios pop-ups alrededor del mundo, se han dado cuenta de que es interesante que, aparte de ese contacto virtual, generar a las parejas un entorno físico donde puedan disfrutar de esa experiencia. Y más allá de lo que ha hecho el retail, ¿no? El retail lo ha tenido más fácil. Son marcas que ya están inventadas y lo tenían sencillo porque tenían al cliente, lo que tenían que hacer era conseguir un concepto de F&B y introducirlo. Este es un ejemplo maravilloso de Salvador Bachiller en Madrid, otros ejemplos como puedan ser Ralph Lauren o Crate & Barrel en Estados Unidos. ¿Cómo podemos en restauración cogerles una parte a ellos? Bien, este es un ejemplo magnífico que hizo KFC. En Malasia sacó una campaña de sudaderas que incrementó las ventas, fue una cosa brutal a nivel de cifras. Y los grandes competidores de los restaurantes este año que están siendo los hoteles. ¿Por qué? Porque un cliente ya no elige la habitación por cómo es la habitación. Un cliente elige el hotel por lo que está pasando en la planta baja y por lo que está pasando en el rooftop. Estamos trabajando para un montón de empresas de hotelería porque se han dado cuenta de que si la parte de restauración no es un driver, no es un elemento atractivo, el cliente se va a quedar con el precio y por precio seguramente se vaya a su competidor. ¿Y por qué tenemos que evolucionar? Pues tenemos el enorme privilegio de estar viviendo ahora mismo la cuarta revolución industrial. Estamos en lo que llamamos la industria 4.0. Es una etapa más de la evolución de la humanidad y se pone la inteligencia artificial como elemento transformador de todo. ¿Cómo? Acumulando datos en cantidades ingentes, lo que llamamos el Big Data, usando algoritmos para poder procesar toda esta información,
interconectando de forma masiva sistemas con los dispositivos digitales de los que contamos cada uno de nosotros. Y como restauradores, ¿cómo podemos aprovecharnos de lo que está pasando? Pues tenemos la posibilidad y el privilegio de poder conectar a nuestro cliente con nuestro restaurante a través de la tecnología inteligente. Tenemos la posibilidad de aprender, ¿vale?, a través de los datos, saber qué está pasando y corregir constantemente. Tenemos la posibilidad de conversar directamente con nuestro cliente a través de los chatbots, a través de las reviews, tenemos esa constante comunicación entre el cliente y el restaurante. A través de la toma de decisiones con los datos que recibimos y a través de los sistemas predictivos, ¿no? Ya empezamos a tener comportamientos con patrones históricos de qué le pasa a mi restaurante, con lo cual yo estoy perfectamente capacitada para saber qué va a pasar la semana que viene y preparar a mi restaurante en todos los sentidos para dar la mejor solución posible. El restaurante 4.0 se basa en estos 7 pilares, que es inteligencia artificial, robótica, el Internet de las cosas, blockchain, el metaverso, el Big Data y la ciberseguridad. Y os voy a contar algunos ejemplos de algunas marcas que lo están poniendo en práctica. Un dato súper interesante, porque a veces pensamos en esta cuestión de que el robot sustituye al hombre, la máquina. No es cierto. O sea, al final los datos lo que nos hacen ver es que los países que están más robotizados y que tienen un desarrollo más tecnológico son los que menor tasa de desempleo tienen. Es un dato súper curioso, pero que no podemos perder de vista. Y aquí es cuando nacen lo que llamamos los cobots, ¿no? Los robots que tienen la capacidad de colaborar con el ser humano. Porque cuando el robot y el humano se ponen a trabajar juntos, aumenta la productividad de las empresas. ¿Cómo podemos aplicar toda la parte de robótica a la restauración? Lo vemos como en 2 sentidos. En este lado podemos ver cuando los robots funcionan en colaboración con el hombre y en esta parte vemos cuando funcionan de manera independiente. Tenemos en producción, en cocinas, en servicio, estamos viendo estos robots que llevan por sala repartiendo. Nosotros particularmente pensamos que el futuro no está tanto por ahí, pero sabemos que es una parte del desarrollo. Y en la entrega. Y en lo que tiene que ver con la robótica de forma individual, tenemos corners, vending y restaurantes modulares. La inteligencia artificial al final es una simulación de procesos humanos a través de máquinas o robots. Y lo hacen de 3 maneras. Primero, aprendiendo, recibiendo una cantidad masiva de datos. Segundo, razonando, porque aunque no sean personas, a través de las reglas son capaces de llegar a diagnósticos y a conclusiones concretas. Y en tercer lugar, autocorrigiendo. Esta es una cadena de hamburgueserías, se llama Max, están en Suecia, y lo que han hecho es implementar cámaras con inteligencia artificial en sus cocinas, de forma que cuando el staff se pone a ensamblar las hamburguesas y a montarlo, cuando detecta un error, lo comunica. Hablando de toda la parte de suministro, Tencent, Alibaba y JD.com son 3 grandes tecnológicas de China y lo que han resuelto de forma brillante es toda la parte de delivery. ¿Qué es lo que pasa? Que tú haces un pedido en tu casa y en menos de 15 minutos lo tienes. ¿Cómo? Estos drones van a las Dark Kitchen, cogen el pedido, las llevan a estas Drop Station, que están ubicadas en barrios más comunitarios, más céntricos, y lo que hacen es que al final, esa última milla, o bien el cliente va a recogerlo al Drop Station o bien un rider va a llevarlo al domicilio. Pero ¿qué hacen? Van andando, de forma que estamos evitando todo el tema del cuidado del medio ambiente y demás. Hablando de corners, este es un ejemplo que se llama Bobachino. Es un módulo totalmente automático, es un brazo robotizado y lo que hace el cliente es que directamente desde esta tablet mete sus datos, selecciona el producto que quiere y a través de reconocimiento facial está conectado con todos tus datos y puedes hacer el pago simplemente con que escanee tu cara. Este es otro dato súper interesante también, se llama ELA, son cafeterías totalmente robotizadas, están en China, en estaciones fundamentalmente de tren. Y lo mismo, en este caso, en vez de hacerlo a través de una tablet, se hace directamente desde la aplicación, con lo cual es un sistema sin fricciones, súper rápido, súper eficiente. Otro sistema de vending muy interesante es Sally, es una máquina expendedora de ensaladas. Y han encontrado un nicho de mercado brillante en los hospitales, en aquellos sitios donde realmente la gente está cansada de comer cosas que no son saludables, quiere comer bien. Además, en zonas donde las cafeterías cierran a las 2 de la mañana. ¿Y qué es lo interesante? Que estas tolvas que tiene dentro con un montón de vegetales y de productos con el que se hacen las ensaladas están comunicadas con un sistema central, de forma que cada vez que se va acabando el producto hace un aviso automático y no hace falta personal. Y además, toda esta información se vuelca de manera que podemos ver cuáles son las ensaladas más vendidas, los precios que mejor consume el cliente, y de esta manera podemos prepararnos y ser predictivos.
Ridian ha sacado unas pantallas, unos kioscos que también tienen inteligencia artificial y que son capaces de reconocer, simplemente escaneando tus rasgos, tu altura, tu sexo, tu edad y tu estado de ánimo. Con lo cual te están ofreciendo un producto ad hoc para ti que incrementará, sin duda, el volumen de ventas. Heineken Next Beer es un brazo robotizado que, al final lo que permite, a través de una aplicación, es que el dueño del restaurante, a través de tu teléfono móvil, pueda conocer en todo momento cómo está la cerveza, la temperatura, las ventas de las diferentes cervezas que hay, y además tiene un ahorro de un 35% en electricidad y tiene un sistema técnico predictivo, de forma que cuando se intuye que la máquina le va a pasar algo, inmediatamente está el técnico en el restaurante y en el local, con lo cual, pues bueno, cómo intentar que toda esa inteligencia al final nos sirva para nuestro restaurante. Otro ejemplo brillante, Fitzgerald, una cadena de hamburgueserías valenciana, además, que permite el pago a través de Bitcoin. Y seguro que lo conocéis, esta es Foodcoin, es una criptomoneda que está inventada por hosteleros y para hosteleros, para grandes y pequeños hosteleros. Tiene 3 fases, ahora mismo no es una criptomoneda como tal, pero lo que intenta es que el hostelero pueda establecer una serie de franjas horarias con porcentajes de descuentos para que el cliente pueda volver y consumir en el momento que lo estime. Al final se trata de crear una red de personas, de conceptos de hostelería que estén interconectadas y que al final puedan innovar y puedan conectarse entre ellas. Y el metaverso. No sé si habéis escuchado hace unas semanas que McDonald's ha registrado 10 marcas en el metaverso, porque al final nuestro cliente ya no va a estar siempre en nuestro restaurante. Nuestro cliente va a estar en su casa, se va a colocar unas gafas de realidad virtual, va a estar paseando por un metaverso, por un universo virtual con su avatar, va a ver un restaurante, va a hacer un pedido a ese restaurante, va a haber una transacción real, porque ese pedido, al final, se va a generar en una dark kitchen que esté cerca de su domicilio y el pedido le va a llegar a casa. Y seguramente siga con sus gafas puestas en su casa comiéndose la hamburguesa, compartiendo un espacio virtual con su mejor amigo que seguramente iba en la otra parte del mundo. Y esto es, sin duda, una oportunidad para todos los hosteleros. Y este es el ejemplo de Hyper, es una empresa israelí que se ha asociado con Pizza Hut y que han conseguido crear este restaurante totalmente automatizado, robotizado, que consigue generar 50 pizzas en una hora. Pero ojo que la tecnología en sí misma no es lo que impresiona a tu cliente, es lo que haces con ella y es las experiencias que tú consigas crear con esa tecnología. Al final, la tecnología aplicada en Hyper y en otro montón de conceptos, lo que consigue, lo que permite al ser humano es liberarse de aquellas acciones, de aquellos trabajos donde no aporta valor y permitirle que se centre en aquellos donde que sí lo aporta, como por ejemplo, en conectar con tu cliente. La tecnología está creciendo a una velocidad de vértigo, el comportamiento de nuestro consumidor está modificándose a una velocidad de vértigo, así que sigamos poniéndole en el centro de la toma de cualquier decisión, porque la gente no compra lo que haces, sino lo que haces sentir. No quería irme sin antes invitaros a que escaneéis este código QR donde vais a poder descargaros un montón de documentos, de tendencias, de aprendizajes, de proyectos que hemos ido haciendo por todo el mundo.
y espero de corazón que os inspiren para reevolucionar vuestros negocios. Muchas gracias. Gracias, Rebeca. No sé si alguno de los que estáis aquí sentados tenéis alguna pregunta. Yo quiero decirte que conforme te iba escuchando, yo decía, esto es ciencia ficción, pero luego decía, no, esto es la realidad. Y no conocerlo hace que no sean competitivos nuestros restaurantes. O sea, bueno, es un poco la intención, ¿no? Al final, el hecho de ver cosas que hace la gente, que hacen otras empresas, estén más lejos o más cerca, yo creo que al final como el objetivo que tenía un poco era como movernos un poco, ¿no? Mover ahí las raíces y pensar, si hay algo que haya conseguido que alguien haya pensado, esto lo puedo llevar a mi concepto, fenomenal. Hay un montón de ideas, es brutal todo lo que está pasando en el mundo, pero creo que con coger 2 o 3 cosas, incorporarlas, creo que siempre al final puedes mejorar como negocio. Sobre todo la idea central, ¿no? de tu discurso, el cliente siempre en el centro. Bueno, como os decía, si alguien tiene alguna pregunta para Rebeca, solo tiene que levantar la mano y yo bajaré con el micrófono para que se la podáis hacer. Si no tenéis preguntas, continuamos con la mañana. ¿No? ¿Todo claro? Muy bien. Pues Rebeca, muchísimas gracias. Y te invito a seguir acompañándonos en este aula, porque ahora vamos a escuchar y voy a pedirle ya a Eugeni Serranos, si quiere, que me acompañe. Además, Eugeni, te pregunto, ¿prefieres micro de mano o micro de diadema? Como estés más cómodo, igual de diadema. Pues mientras yo te presento, si te parece, nuestro compañero Antonio te coloca el micrófono de diadema. Bueno, ya ha hablado un poco Rebeca Muñoz de Livit, de este concepto del F&Beverage, del F&B, y precisamente ahora Eugeni Serranos va a hablarnos de esto, de la importancia de contar con un director de operaciones a la hora de desarrollar nuestros negocios de hotel, restaurante, etc. Eugeni, podríamos decir que es el paradigma internacional, el mejor referente que hemos encontrado a nivel internacional de director de operaciones. Viene recientemente de acaparar muchísimos éxitos en la Expo de Dubái, donde ha dirigido no solo el pabellón de España, sino también, por ejemplo, el pabellón de México, y su experiencia también en la dirección de proyectos de hoteles, de restaurantes en todo el mundo es brutal. Y como digo, él es el encargado de poner en valor, de hablarnos de la importancia de esta figura en el desarrollo de cualquier negocio. Así que, Eugeni, si estás preparado, me dicen que sí. Es una ponencia súper interesante que os invito a escuchar con mucha atención, porque a veces nos falta esa visión de águila cuando ponemos en marcha o cuando pensamos en nuestro negocio. Y un director de operaciones, como ahora bien explicará Eugeni Serranos, es eso, ese profesional que tiene esa visión de águila y que nos permite alcanzar el éxito. Eugeni, bienvenido. Hola. Muchísimas gracias por tu tiempo y todo tuyo. Hola. Bueno, por ponernos en contexto, aunque ya me han presentado, mi nombre es Eugeni Serranos, soy un apasionado del mundo del F&B, llevo 35 años de oficio dirigiendo proyectos en todo el mundo y en muchas compañías hoteleras, ¿no? Y hoy voy a hablar de las operaciones, ¿no?, de F&B, poniendo como ejemplo mi último trabajo, que es la Expo de Dubái, ¿vale? Perdona. ¿Funciona o no? ¿La bajo? Vale, bueno, como ya hemos dicho, vamos a hablar de grandes eventos, utilizando como ejemplo la exposición de Dubái, ¿no? Como veis, soy yo, aquí os dejo mi página web de uno de mis proyectos y mi LinkedIn, ¿no? Bueno, no olvidemos que el 14,6% del Producto Interior Bruto en nuestro país viene de parte del turismo, ¿no? Es una de las mayores fuentes de ingreso en nuestra economía. Bueno, para decir
para decir un poquito, lo mío es pasional, me enamoré de esto con 14 años, me he dedicado a formarme, a adquirir todos los conocimientos que me han ido haciendo falta, pero desde los 14 años estoy trabajando, con lo cual tengo una experiencia de 35, ¿no? Pienso que, bueno, como dijo Víctor Cooper al final, y también hemos repetido antes, la fórmula del talento es conocimiento más experiencia, pero multiplica la actitud, ¿no? La actitud también lo es todo, y cuando tú coges algo con pasión, pues siempre es todo un poquito más fácil, ¿no? Bueno, como os decía, hoy vengo a hablar del F&B, ¿no? El F&B que, como antes han explicado, está evolucionando muchísimo, ¿no? Yo ahora estoy trabajando en hoteles, precisamente, donde el cambio, la tendencia del F&B, bueno, hemos pasado de ver el F&B como un commodity, como una losa, ¿no?, a verlo como una palanca, ¿no? Una palanca de venta y una palanca a la hora de retener a nuestro cliente, fidelizarlo, y sobre todo como una fuente de ingresos, ¿no? Yo vengo transformando antiguos F&Bs, ¿no? Transformando los hoteles donde era un buffet mañana, mediodía, noche y desayuno, ¿no? Creando espacios más canallas, con mucho más movimiento, donde la experiencia sea 360, ¿no? El F&B en los hoteles, bueno, ha pasado de ser un residual, tenemos que tenerlo, a realmente coger un papel protagonista. Por dar un dato que al final es lo que nos mueve, ¿no? En el hotel donde estoy trabajando hemos aumentado un 20% la fuente de ingresos de F&B, ¿no? En el hotel donde estoy ahora, por ejemplo, el F&B representa un 40% del total de las ventas y ayuda al EBITDA, ¿no? Yo creo que hoy por hoy el F&B es una de las palancas para mejorar los EBITDAs de los hoteles, ¿no? Y se está trabajando en este sentido y se está trabajando realmente muy bien, ¿no? Como hemos explicado también, los restaurantes, ¿no? Los restaurantes llevados ya a otro nivel, ¿no? Como digo yo, donde al final la experiencia del cliente lo es todo, ¿no? Además de la comida le das pues espectáculo. Le ven trabajar a los camareros, elaboras delante del cliente, ¿no? Le das el show, ¿no? Porque hoy es una combinación de muchas cosas. Y luego, aprovechando que estamos en la feria y mi backup, o donde yo me he criado profesionalmente y he descubierto el mundo de los grandes hoteles, el mundo de los grandes eventos, es en Feria de Barcelona, donde estuve 9 años, ¿no? Como director de catering y locales. Y quiero pararme aquí, ¿no? El gran desconocido, que para mí son los grandes eventos y operaciones de F&B, ¿no? Esta es una foto de Expo Dubai, como si para ponernos rápidos en antecedentes. Expo Dubai 2020, al final fue 2021, con una pandemia por en medio, donde construyeron 198 pabellones con 217 restaurantes. Y todo esto, bueno, del 1 de octubre al 31 de marzo, ¿no? Esto es una foto de Expo Dubai, ¿no? Imaginaros. Ahora se ha quedado un recinto, ¿no? Bueno, pese a que, como digo aquí, pese a que me encanta el detalle, me encanta el mundo del lujo, pese a que vengo del mundo del restaurante, bueno, al final me llamaron para el proyecto, me lo ofrecieron con 1 mes y medio de antelación, pero bueno, soy facilón y dije que sí, ¿no? Al final, para mí, el mundo de los grandes eventos, del que siempre hago paradas, pero acabo volviendo, porque bueno, es una adicción, ¿no? Es realmente, bueno, lo vives, ¿no? Lo vives con pasión y bueno, y acepté el proyecto, ¿no? Por poneros en antecedentes, como os he contado antes, en Expo habían 192 países, 147 restaurantes y pasaron 25 millones de personas en 6 meses, ¿no? ¿Por qué me eligieron a mí? Pues bueno, porque empecé el proyecto Mobile World Congress, el proyecto Hospitality Suites, hicimos crecer Feria de Barcelona, hicimos crecer el proyecto Hospitality Suites y lo hicimos operativo, lo hicimos eficiente y lo hicimos que realmente generara resultados, ¿no? Por daros más datos, he hecho servicios de catering, 150.000 personas diarias durante 4 días, que lo suma
más de 500.000 de personas en 4 días y he gestionado 12 hospitality suites o grandes marcas con el volumen de negocio de 4 millones, entre 1 y 4 millones de euros, prácticamente 1 millón de euros diarios, ¿no? Que para poder vender todo esto realmente tienes que tener un equipo detrás muy sólido, muy bien formado y que todo el engranaje sea prácticamente perfecto, ¿no? Esté en armonía. Aparte he hecho la fiesta de Hewlett Packard para 10.000 personas, torneos Conde de Godó, PGA European Tours, Club Bilderberg, etc, etc, etc. Bueno, sin tecnicismos y de forma sostenible, vengo a dar 4 datos de lo que tiene que tener un director de operaciones o qué tenemos que tener en cuenta, que esta fórmula de trabajo yo la extrapolo desde un pequeño restaurante, desde un pequeño hotel, a realmente todo lo que es el F&B, ¿no? Lo primero que tenemos que tener es nervios de acero y no padecer del corazón, ¿no? Porque realmente, bueno, el volumen de trabajo en muy poco tiempo es muy intenso, tienes que cumplir deadlines que son deadlines muy, bueno, que no los puedes eludir, ¿no? Cuando empieza un congreso el día 1 de octubre, o en este caso la Expo, no puedes no abrir porque seguramente tienes una penalización muy grande, ¿no? En este caso, pues por ejemplo, para que vean, el día 1 de octubre yo y mi equipo hicimos 28 horas seguidas de trabajo, ¿no? Y prácticamente sin comer, ¿no? Con lo cual tienes que tener una salud de hierro, ¿no? Ser multitarea y saber priorizar, ¿no? Realmente son mucha la información que estás manejando, son muchos los frentes que tienes abiertos y bueno, tienes que distinguir entre lo que es prioritario y lo que es urgente, ¿no? Porque todo es urgente y todo es para allá, ¿no? Entonces, bueno, esa priorización y ser multitarea, tener la visión en muchísimas cosas a la vez, sin olvidarte de ninguna, pero darle a cada una su tiempo, es súper importante, ¿no? Y luego empezar nuestro business plan, ¿no? El plan de marketing y ventas, que todo es como hemos visto antes, ¿no? Dentro del mismo círculo virtuoso, ¿no? Todo funciona a la vez y uno complementa al otro y todos tienen que estar en armonía. Una cosa no tiene sentido sin la otra, ¿no? Del plan de ventas y marketing, pues bueno, no voy a hablar, ¿no? O lo vamos a pasar por encima, aunque es parte vital de hoy por hoy de cualquier proyecto, ¿no? Yo me voy a centrar en el plan de operaciones, ¿no? La arquitectura, el diseño, el F&B, las compras, la logística, la calidad, los recursos humanos, la tecnología, la parte legal, ¿no? Empezamos con la arquitectura y el diseño, ¿no? Normalmente siempre digo que es importantísimo coger todos los proyectos desde el principio, como antes también muy bien nos han explicado, ¿no? Es importante la figura de un F&B, de un chef de cocina, de un director de operaciones, alguien que realmente entienda el sector y sus necesidades a la hora de proyectar y dimensionar espacios, ¿no? En el Mobile World Congress, por ejemplo, el primer año hubo hospitalities, grandes marcas, que les tuve que decir que no les podíamos dar servicio porque no habían dimensionado bien sus espacios, ¿no? O cuando te dan un pabellón como este y te dicen, quiero aquí un evento de 10.000, ¿no? Y tienes que empezar a dimensionar, ¿no? Yo, por ejemplo, suelo empezar a dimensionar las cocinas, los eventos, por el office, ¿no? Por la parte de la limpieza, ¿no? Y a partir de allí voy construyendo. ¿Por qué? Por el office. Pues bueno, porque es el pulmón, ¿no? Cuando tienes un desbarase para 50.000 personas, o esto es muy ágil y muy eficiente, o podemos tener realmente un problema a la hora de dar servicio, ¿no? La arquitectura y el diseño que sea eficiente, que sea sostenible, es muy importante, ¿no? Y sobre todo que ayude al profesional, ¿no? Realmente que tengamos la maquinaria que necesitamos para los servicios que tenemos que dar, ¿no? Para lo que queremos hacer, ¿vale? Bueno, como hemos dicho antes, yo también siempre pongo al cliente en el centro, ¿no? Hoy por hoy, el core de nuestro negocio es el cliente. Sin el cliente nadie tiene sentido, ¿no?
debemos de analizar, definir muy bien quién es nuestro cliente y a partir de aquí vamos sacándole punta a todo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Dubái, pues bueno, ¿qué cliente vamos a tener, no? Cliente internacional, cliente de mercado árabe. Entonces, bueno, la tipología del cliente, su comportamiento, qué busca y qué le vamos a dar, ¿no? Entonces, bueno, desde el análisis y el conocimiento del cliente, evidentemente, todo lo demás, bueno, todo gira en torno al cliente, ¿no? Es decir, no podemos hacer una carta o crear un espacio sin realmente saberlo, dónde está nuestro cliente, ¿no? Luego la localización, ¿no? Bueno, estudiamos a nuestro cliente, luego la ubicación, la zona, dónde estamos, ¿no? Revisar las normativas de dónde estamos. En el caso de Expo Dubai, pues bueno, nos encontramos la normativa que no quieren cerdo ni en pintura, el tema del alcohol es un problema. Bueno, empezamos a gestionar todo esto, ¿no? Evidentemente, en el caso del pabellón español, que fue el que fui a representar, pues no tendría mucho sentido un restaurante español que no tuviéramos jamón, ¿no? Entonces, pues bueno, decidimos que sí o sí queríamos tener jamón y vamos a ver todos los procesos legales para que esto sea posible. Desde pactar con Dubai Municipality, encontrar esa licencia, que toda la normativa se cumpla y bueno, luego la localización, ¿no? En un restaurante, para mí, la localización es uno de los aspectos que marca todo, ¿no? Si yo tengo un restaurante cerca del mar o un hotel al lado del mar, pues no puede ofrecer la misma gastronomía a priori que un hotel de montaña, ¿no? Entonces, bueno, para mí la localización, la ubicación, también para el tema logístico, que en el caso de los grandes eventos es súper importante, nos marca mucho el diseño y la operativa y la carta de nuestro restaurante, ¿no? Revisión exhaustiva de las instalaciones y diseño, ¿no? Del espacio, tanto interior como exterior, ¿no? Los flujos de trabajo, los flujos de clientes. Es importante estudiar cualquier proyecto, hay que conocer los proyectos, los espacios como la palma de la mano, ¿no? Solo desde el conocimiento exhaustivo podemos llegar a tener el éxito, ¿no? En nuestra oferta y no tener que cambiar muchas veces de rumbo, ¿no? Después, hay que hacer un estudio de la competencia, ¿no? Cuando yo llegue a Expo, ¿qué ofrecen en Expo, no? Oye, pues mira, hay 50 restaurantes de comida asiática, tal, ¿no? Entonces, yo sé quién es mi competencia y veo un nicho de mercado, pues en nuestro concepto, que aparte nos representa fantásticamente bien, de las tapas y los arroces, ¿no? De los 190 restaurantes, pabellones, nadie hacía arroces como los hacen aquí en Valencia y en la comunidad de Alicante, y nadie hacía tapas, ¿no? Entonces, el restaurante central lo llamamos Tapas and Grill, ¿no? Un nombre americano, internacional, porque el nombre del restaurante también le implica a la hora de crear el alma, ¿no? Y este concepto pues funcionó muy bien, ¿no? Encontramos ese nicho de mercado, ¿no? Y realmente no teníamos competencia. En Expo éramos un océano azul, ¿no? Que es al final un poquito lo que buscamos todos, ¿no? Porque si vas a hacer lo mismo que están haciendo 200, pues igual no tiene mucho sentido, ¿no? Siempre tienes que encontrar una palanca, ¿no? Una experiencia diferenciadora, ¿no? Algo tuyo, algo por lo que te reconozcan, ¿no? Y yo identifiqué el pabellón español, evidentemente, con las tapas, con el jamón, con la paella y evidentemente con la parte de bebida, ¿no? Con nuestras grandes bodegas y nuestros caldos, ¿no? Luego un checklist, hojas de producción, SOPs, poner KPIs, ¿no? Es importante ponerlo todo por escrito, ¿no? Sin un checklist, irte tachando las cosas, siendo ordenado y siendo metódico, es imposible que salgan, ¿no? Las cosas, es imposible, ¿no? Es decir, hay que ponerlo todo por escrito y hay que pasarse la información siempre a los demás utilizando todos estos soportes, ¿no? Es importante luego siempre poder medirlo todo, ¿no? Para poder tomar decisiones. Contra más información tengamos, evidentemente, pues contra más información disponemos, mejor entenderemos nuestro negocio, mejor nos irá todo y mejor entenderán los equipos, ¿no? Lo que estamos haciendo. Luego, costearlo todo, ¿no? Porque no podemos empezar
si no tenemos un estudio de costes. O sea, este negocio al final y todos estamos aquí para ganar dinero, ¿no? Y la Expo España al final está muy bien, el sentimiento romántico de todos los negocios, pero a mí, por ejemplo, me pagan por resultados, ¿no? Y es importante tenerlo todo costeado, ¿no? Y más cuando te vas a un sitio afuera donde tienes que contar la logística, donde flotamos 2 transatlánticos con 2 toneladas de producto, donde creamos unas rutas aéreas que cada semana importaba pescado y marisco desde Galicia, donde invité a Expo Dubai a 12 estrellas Michelin de primer nivel de este país a cocinar con nosotros y todos esos productos, pues que bueno, que en el país de origen era muy difícil de conseguir, ¿no? Al amigo Iván Cerdeño le dije, no sé qué me pidió ahora, y le dije, Iván, mételo en la maleta, ¿no? O sea, es un producto, es difícil, ¿no? A veces, en según dónde estás, qué producto, el producto, ¿no? El producto en la cocina lo es todo, yo creo firmemente en el producto y en la calidad, pero bueno, a veces según el escenario que estés es complicado, ¿no? Y en este caso era complicado, ¿no? Luego la puesta en marcha, la elección de tus sistemas de gestión, ¿no? Esa tecnología que viene a ayudarnos es importante, ¿no? Es importante, bueno, es importante conocerla, elegirla, porque realmente hoy todos son datos y necesitamos esos datos para mejorar nuestro negocio y al final bueno, es imposible, ¿no? Montar 4 restaurantes y que no tengas un sistema de gestión, que las compras se lean con las ventas y que luego, pues bueno, todo eso se refleje, ¿no? En este caso, Dubái ponía todo el sistema de gestión de cajas y Dubái, con una parte que se llamaba RIAP, que era el gobierno de Dubái, nos auditaban y luego pasábamos cuentas, ¿no? Pero es importante, ¿no? Todo el sistema de gestión con toda la formación previa que esto comporta, ¿no? Las compras, ¿no? Las compras, cuando haces un proyecto así, es muy divertido, ¿no? Porque empiezas a teorizar, ¿no? Al final, ¿cuánto vamos a vender, ¿no? ¿Qué compramos? Porque pensemos que cuando estás al lado de casa es sencillo, te puedes ir, escapar al Mercadona o puedes llamar a tu proveedor de confianza que en 20 minutos te hace el favor y tienes ese producto en el hotel, pero en Dubái no, ¿no? Es decir, el jamón que no nos lleváramos, seguramente en Dubái lo pagaríamos 80 veces más caro y tendríamos problemas para entrarlo en Expo porque no había seguido los canales, etc, 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 ¿no? Entonces, establecer ese P&L, ¿no? Establecer un ratio de compras bueno, era parte divertida del proyecto, ¿no? Por deciros algo, compramos media tonelada de arroz, Molino Roca, por decirnos algo, me llevé 800 litros de aceite, 500 kilos de bacalao y suma y sigue, ¿no? Los volúmenes los consumos eran grandes. También tenía muy claro que durante Dubái, durante la Expo en Dubái, la materia prima escasearía, ¿no? Al final tienes que ser un poco visionario, como digo siempre, tener una visión 360 del negocio para detectar oportunidades, ¿no? Y una cosa que tenía muy claro es que todo el producto que no tuviera costaría de hacerlo llegar, y no me equivoqué, ¿no? Menos mal que hicimos acopio de los más, ¿no? Como digo, no te puedes quedar sin agua, que rompimos stock 3 veces por la crisis del vidrio y el aumento de toda la cadena de suministros, ¿no? Pero bueno, de todo lo demás tuvimos suerte y los productos que fuimos quedándonos sin stock fue residual. Eso quiere decir que el presupuesto, la teoría, la casamos bastante bien con la práctica, ¿no? Luego, selección de partners y proveedores. Importantísimo crear alianzas, ¿no? En este caso, pues yo me llevé Estrella Galicia, Leche Pascual, Aceite Oro de Bailén, Café Saula y con su marca, pues también nos ayudó mucho, ¿no? Más allá de las aportaciones económicas que pude gestionar con ellos, ¿no? Más allá del apoyo en maquinaria, ¿no? Porque imaginaros en Dubái, a Dubái volé 12 molinillos de café, volé 4 cafeteras expreso,
bueno, quería un café realmente español, estábamos representando nuestro país y habían ítems que eran súper importantes, ¿no? Y para mí el café, que aparte me gusta mucho, ¿no? Y soy un enamorado, quería que fuera el mismo café que uno se puede tomar en cualquier cafetería aquí, ¿no? Quería representar realmente nuestro país, ¿no? Y la alianza con los partners nos ayudó muchísimo, porque los partners, por ejemplo, el producto ya me lo llevaron ellos allí, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Las alianzas. Luego la materia prima, ¿no? La selección del producto, ¿no? Es súper importante. Para mí creo que somos lo que comemos, ¿no? Y la materia prima y la calidad, bueno, dentro de esa balanza, ¿no? Siempre, pero entender que la materia prima es muy importante y más cuando vas a representar la gastronomía y el servicio español para todo el mundo, ¿no? Y nos costó mucho, ¿no? Selección de proveedores, selección de producto, fue un tema peliagudo que estuvimos 2 meses de trabajo y bueno, al final, gracias a Dios, dio todo su fruto. Luego la logística, ¿no? Lo que os digo, ¿no? Muchas veces es un gran desconocido, pero en todo el tema de grandes eventos, en ferias, ¿no? Desde las ferias, desde el Mobile World Congress, donde podías hacer 4 horas de cola para acceder al recinto, a imaginaros todo este producto, ponerlo en Dubái, ¿no? Y luego en Dubái, ¿dónde llega, no? ¿Cómo funcionan las aduanas? ¿Qué normativa se requiere? Os puedo decir que me pararon 2 toneladas de comida 2 días antes de la apertura. El container llegó con 1 semana de retraso porque bueno, van con retraso todo el transporte marítimo. Hice un máster, ¿no? en 1 mes de transporte marítimo y llegó el producto a aduana. Bien, estamos salvados. Pues bueno, un fallo en el etiquetaje, una traducción mal hecha, una pequeña traducción de un producto mal hecho, pues bueno, significó un atraso de 1 semana hasta poder liberar ese container y el padecimiento, ¿no? De que la materia prima que teníamos ahí, pues que estaba perdiendo, ¿no? Que estaba perdiendo y se podía dañar, ¿no? Son muchos miles y miles de euros, ¿no? Y cuando lo sacas de aduana, ¿qué logística tienes? ¿Cómo entras en Expo? ¿Por qué puerta entras? Que tengas todos los permisos, ¿no? La logística es una parte muy importante en los grandes eventos, ¿no? Y en este caso, pues bueno, era más complicada porque Medio Oriente o Middle East, pues tienen muchas normativas y regulaciones muy distintas a las nuestras que condicionaban y complicaban un poquito más los procesos. Bueno, luego el tema de las APPCs, ¿no? Para mí súper importante y más en el caso ferial, cuando trabajas con grandes volúmenes de personas. Como os he dicho, por Expo pasaron 25.000 personas, concretamente por el pabellón español dimos o pasaron por nuestras instalaciones 8 millones de personas en 6 meses y no salió nadie intoxicado, ¿no? La seguridad alimentaria es básica. Más, yo me fui a Expo Dubai, ¿no? Que si sabéis, Dubái el jamón es prohibido, tuvimos que pasar una normativa, una certificación, crear una cocina únicamente para manipular este tema, todos los enseres y todo lo relacionado con el jamón tenía que lavarse en un tren de lavado aparte, tenía que ser un material aparte. Pues bueno, todo esto que ya sabíamos, luego tuvimos que pelearlo con Dubai Municipality. De hecho, lo comentaba, ¿no? Antes me vinieron a auditar y la primera vez nos dieron un suficiente pelado. Estaba todo impecable, ¿no? Pero bueno, un tema del jamón, ¿no? Que la vajilla era la misma y no estaba bien indicado en la carta. Bueno, al final, después de todo, de pelearlo todo, sacamos la letra A, la excelencia en Dubai Municipality. Todo mi staff tuvo que hacer, o les pedí que por favor hicieran cursos de Dubai Municipality para poder trabajar en Dubai, para poder manipular alcohol y para que se formasen en la legislación de APPC que utiliza Dubai Municipality, ¿no? Y nos salió todo bien, ¿no? Gracias a esto fuimos ejemplo, ¿no? de cómo trabajábamos y tuve la suerte de que, bueno, que me dieron el pabellón de México también en Dubái, gracias al tema de la seguridad alimentaria, pues la conciencia que yo tengo, ¿no? Al final trabajamos con personas y para personas y no quiero correr riesgos, ¿no? Luego la selección del equipo, ¿no? Para mí el equipo es vital, es clave, es el valor humano al final en este negocio. Podemos hablar de tecnología, podemos hablar de muchas cosas, ¿no? Pero si las personas que tienes no tienen actitud,
no sienten el proyecto, no logras transmitirles esa pasión, es imposible darle alma al restaurante y es imposible llevar un proyecto así a cabo, ¿no? Para que os hagáis una idea, recluté en un mes 80 personas para volar a Dubái, ¿no? 40 de sala, más o menos, 40 de sala, 40 de cocina, algún bodeguero, sommelier, primeros espadas de nuestro país. De esos 80, el primer mes plegaron 30 y el segundo mes cambié al 90% de todo el equipo. Bueno, al final la cultura es muy distinta. Estos proyectos, por norma, ya la experiencia me ha demostrado que el equipo con el cual empiezas no es el mismo que acabas, ¿no? Porque, bueno, Dubái, yo, por ejemplo, yo y los míos firmamos 60 horas semanales, 6 días a la semana de trabajo. Entonces, cuando ya empiezas con una planificación así, imagínate cómo acabas, ¿no? Entonces, bueno, que la gente que se vaya de forma amorosa y los que entran tengan la misma involucración, ¿no? Y al final acabé representando al pabellón español con mexicanos, colombianos, ugandeses, kenianos, gente de todo el mundo, ¿no? Pero logré transmitir mi pasión, ¿no? Y eso es porque las dos personas que aguantaron conmigo, mi mano derecha y mi mano izquierda, lo vivían igual que yo, ¿no? Porque pienso que hay que vivirlo, ¿no? Hay que vivirlo y hay que sentirlo, porque si no hay que darlo todo, ¿no? En estos 6 meses. Y logramos transmitir esa pasión a los chicos que vinieron a ayudarnos, ¿no? Para reclutar en Dubái, por ejemplo, y en tan poco tiempo, pues yo encontré el filón, ¿no? Me fui a las escuelas de idiomas, a gente hispanohablante que había venido a Dubái a aprender inglés, y ahí encontré el filón, ¿no? Colombianos, mi grupo era mexicano, con lo cual me fue fácil instruirlos en la gastronomía y el servicio español, y ahí pudimos remontar otra vez el proyecto, pero bueno, pasamos días divertidos, ¿no? Luego, como os iba diciendo, ¿no? La revisión de todos los temas legales, ¿no? La normativa, hay que conocerla muy bien y hay que tener una persona realmente del país o alguien dedicado a todos los temas legales, ¿no? Porque son muchos y es muy difícil conocerlo, ¿no? En el caso de Dubái nos encontramos todo tipo de problemas legales, ¿no? Desde, ya os lo he contado, desde las aduanas a luego la normativa del alcohol, el jamón, tema de visados, tema de seguridad laboral. Bueno, necesitas a alguien sí o sí para todos estos temas legales, ¿no? Y después de tener todo en cuenta todos estos factores, empezamos a crear nuestra oferta gastronómica, ¿no? Yo primero hago todo esto y luego empiezo a crear toda esta oferta gastronómica, ya conociendo muy bien qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer y para quién lo voy a hacer, ¿vale? Ahora llega el momento de elaborar las fichas técnicas, las recetas, fichas técnicas y escandallos, ¿no? De nuestras cartas de comida y bebida. Y luego hay que estar encima de la gente, ¿no? Yo siempre digo que soy un 60% teórico y un 40% operativo, ¿no? Si tú diseñas, si tú teorizas, si tú construyes, si tú creas, pero luego no estás en el campo de batalla, no estás auditando que realmente todo eso que hemos hablado se cumpla, es muy difícil, ¿no? Entonces es cuando empiezan las desviaciones, cuando las recetas se desvirtúan o cuando se van los costes, ¿no? Hay que estar siempre encima de y haber introducido esos Skypes que te ayuden a velar que todo sea según lo hemos teorizado, lo hemos hablado y lo hemos puesto en plus, ¿no? Ay, perdón. Bueno, luego hay que tener mucha cintura, ¿no? Cualquier proyecto de estos y cualquier proyecto de restauración, o por lo menos siempre yo hablo en mi opinión y en mi experiencia, ¿no? Tú lo teorizas, haces el business plan, creas todos los procedimientos, pero luego llega la hora de operarlo, ¿no? Y por mucho, es como un piso, ¿no? Tú entras en un piso nuevo y hasta que no empiezas a vivirlo, ¿no? No empiezas a ver los defectos de obra, ¿no? Pues aquí, hasta que no empieces a trabajar el proyecto, no empiezas a encontrar lagunas. Y por desgracia, yo siempre digo, yo no sé hacer un plan perfecto.
Lo que sí que tengo es mucha cintura y mucha capacidad de reacción rápida y no me vengo abajo, ¿no? Es decir, ante las adversidades suelo crecerme, ¿no? Entonces esto lo tienes que tener, ¿no? La cintura, por ejemplo, en el pabellón español, que costó 30 millones de euros, que era un pabellón súper sostenible, que intervinieron estudios de arquitectos, diseño. Pues bueno, nadie pensó que en Dubái podía llover, ¿no? Hacía 7 años que no llovía y en Dubái podía llover. Y no se les ocurrió poner ni una canaleta para que nada, o sea, y tuvimos la tan mala suerte que después de 7 años, hay quien dice que enviaron drones al espacio y hicieron que lloviera. Yo eso no lo sé, ¿no? Pero lo que sí que sé es que el 23 de enero empezó a llover y no paró hasta el 3 de diciembre, ¿no? No había el aislamiento que requiere una instalación como estas, la cocina empezó a saltar el gas, los cuadros eléctricos sacaban chispazos, 2 palmos de agua en nuestras instalaciones. Bueno, cerraron de la Expo de los 197, cerraron 30 o 40 locales. Los otros operaron hasta donde pudieron y nosotros no paramos ni un día, no retrasamos ni una hora. Bueno, aquí le llamo piti cuyons, ¿no? Aquí es tener un equipo volcado que te ayude, que realmente, pues bueno, que todos tengáis este sentimiento, ¿no? Esto es un ejemplo de que al final, cuando lo operas, es cuando salen las cosas, ¿no? Cuando ves que esas instalaciones no son como en España, no tienen los aislamientos que deberían de tener. Bueno, al final es un ejemplo de que no hay un plan perfecto y siempre pueden salir cosas que tú lo que tienes que tener es mucha cintura, mucha capacidad de reacción, no venirte abajo y seguir creyendo y liderando ese proyecto, ¿no? Y al final, el primero que debe arremangarse, ¿no? O yo siempre intento ser el primero en ir a sacar agua, en apoyar a mis equipos, ¿no? Porque si yo me quedo seguramente en la oficina y les digo, chicos, hay que sacar agua, me dirán, baje usted, ¿no? Entonces, bueno, desde el ejemplo, en estos casos es cuando realmente tienes que estar ahí. Pues nos empezó a llover, ¿no? Ahí no he puesto vídeo porque, bueno, ya ha pasado, pero bueno, las cocinas habían auténticos chispazos por todos los lados, se fue la luz, se fue el gas durante 20 días, el proyecto costó muchísimo de gestionar. Luego otra variable que ya contábamos con ella, pero que no la puse en el business plan, es que vendría una tercera ola, el Omicron, ¿no? Y el 90% de mi equipo pues fue cogiendo el COVID. Bueno, es lo que os digo, ¿no? No existe un plan perfecto, por mala suerte, y aunque siempre dejas un margen porque sabes que van a pasar cositas, pues bueno, tuvimos el Omicron que realmente afectó a las ventas, afectó a los equipos y bueno, y tuvimos que superarlo, ¿no? Y sobre todo, como me decía un amigo, hay que cultivar la paciencia, ¿no, Eugeni? Yo soy de un carácter muy inmediato, soy una persona muy nerviosa, muy inquieta. Cuando hablo las cosas, ostras, a mí me aprietan y me dan deadlines, pero yo también aprieto a mis proveedores y a mis equipos y les doy deadlines, ¿no? Por ejemplo, en el Middle East o en el Caribe, ¿no? Hay que cultivar la paciencia, ¿no? Hay que cultivar las buenas formas y tomárselo todo con un poquito de sosiego, ¿no? Entonces, bueno, y hasta aquí un poquito es, a grandes rasgos, lo Expo Dubai, ¿no? A partir de aquí, pues bueno, esto es aplicable a todo, ¿no? Yo creo que el F&B estamos ahora mismo en una cuarta revolución, como se ha dicho antes, ¿no? El F&B ha pasado de ser un commodity a ser una fuente de ingresos. Hoteles, restaurantes están invirtiendo y se están creando conceptos muy chulos, siempre poniendo al cliente por encima de todo, pero buscando la sostenibilidad, ¿no? Nadie monta un negocio si no es para ganar dinero. Nadie coge un proyecto, por muy romántico que sea, si no es para ganar dinero, ¿no? Y ahí están nuestros resultados, ¿no? Al final facturamos en 6 meses 10 millones de euros y lo más bonito de todo esto es que conseguimos un premio, ¿no? Conseguimos un premio al mejor restaurante de la Expo, ¿no? ¿Gracias a qué? A detectar un negocio, un segmento de mercado que no lo había,
¿no? Buscar ese océano azul y luego tener esa visión 360, ¿no? Llegó a Dubái y me dicen, mira, estos son tus 4 restaurantes. Digo, ya, pero ¿y la línea de catering? ¿Cómo? Digo, hostias, ¿no van a hacer eventos aquí en la Expo? Ah, pues no lo habíamos pensado. Digo, bueno, pues aquí está la línea de catering del pabellón español. Pedimos servicio de catering a 40 países más. Vendí 197 servicios de restauración, servicios de catering en 6 meses y le di un vuelco al GOP, ¿no? Porque, bueno, nadie contaba con ese segmento de mercado, ¿no? También es esa capacidad, ¿no? que tenemos de adaptarnos, ¿no? Saqué la línea de catering y el 12 de octubre se nos pidió el Día de España, donde dimos un servicio para 350 comensales, pues prácticamente sin haber podido hacer una prueba operativa. Bueno, arrancamos a pulmón, ¿no? Pero bueno, al final tenía un equipo muy, muy bueno de profesionales y todo se había teorizado y puesto en práctica muy, muy bien, y el evento salió redondo y a partir de ahí, pues no paramos, ¿no? Realmente el core del negocio pensaban que iban a ser los restaurantes, y el core de negocio fue la línea de catering y eventos, ¿no? Porque, bueno, al final la gastronomía española, la profesionalidad en la sala española en Oriente Medio está muy bien valorado, y yo creo que a nivel mundial, ¿no? Para mí yo soy un amante de la cocina mediterránea, del slow food, y creo que el resto del mundo también, ¿no? Entonces, bueno, vinieron a buscarnos de todos lados y tuvimos la gran suerte de dar eventos sin parar en todos los palacios prácticamente de la Expo, ¿no? Y hasta aquí un poquito mi exposición, ¿no? Podría estar horas y horas con ustedes transmitiendo mi pasión, pero bueno, he intentado resumir y explicar un poquito, ¿no?, lo que hace un director de operaciones en este caso en grandes eventos. Gracias, guapos. Gracias a ti, Eugeni. La verdad es que sí, eso que decía yo de ese vista de águila es lo que tiene que tener el director de operaciones, y además me ha quedado clarísimo de que para el resto de la humanidad son problemas, para ti son retos y además te divierten. Así que enhorabuena. Bueno, gracias. Y gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias.